bueno, así las cosas con este tema. Y estábamos platicando con Juan María Naveja sobre este discurso del presidente Trump, ¿sí? Y la verdad es que hay que analizarlo. No sé si lo tengamos listo, Jesús, nuestro productor, el discurso de Trump, para poderlo comentar con Juan María Naveja, ¿sí? Y poder de alguna forma analizarlo, porque es ahí donde está la clave. El presidente Trump no reconoce, no acepta, ¿sí?, que perdió las elecciones, ¿sí? Y está buscando este tema del fraude, que lo ha venido de alguna forma haciendo de esta forma. Regreso contigo, Juan María, para seguir con el análisis de lo que está pasando en Washington y comentando además de lo que ya nos dijo Rodrigo Aguilar. Era de esperarse que algunos han empezado a retirarse, sin embargo otros ya se metieron hasta el mismo Capitolio, están de hecho tratando de desalojarlos porque llegaron varias personas armadas, como comentamos, que se introdujeron superando a la policía del Capitolio. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó la presencia de la Guardia Nacional para poder controlar. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, pero como tú comentabas, Raúl, esto se vino calentando desde hace varias semanas en que el presidente estuvo buscando en diferentes formas con los estados para que se descalificaran los procesos electorales. Todavía en esta llamada telefónica que reveló The Washington Post el pasado domingo, estaba tratando de convencer al secretario de Estado del estado de Georgia que falsificara casi 12,000 votos para que él pudiera declararse ganador del estado. Y el secretario de Estado le respondió: no es posible, presidente, porque usted perdió la elección. Y fue cuando empezó a amenazarlo, dijo: pues ya veremos las consecuencias que vas a tener por no conceder esta petición que te estoy formulando. Es decir, Donald Trump tiene semanas sobrecalentando el ambiente, Raúl. Esperando esta oportunidad, ¿no? De alguna forma, cualquier cosa. Ahora, no, de acuerdo a todos sus análisis, el tuyo, el de Rodrigo Aguilar y con todos los que hemos venido platicando, sí, la verdad es que todos coinciden en que la elección no va a cambiar de resultado, Juan María, como ya lo has explicado puntualmente, pero sí deja en este ambiente pues un movimiento que seguramente va a seguir capitalizando Trump o alguno de sus seguidores para, bueno, de alguna forma seguir generando o insertarse, digamos, en las decisiones de poder de los Estados Unidos. Sí, hay fechas fatales, Raúl, y una fecha fatal es el 20 de enero. ¿Por qué? Porque el periodo para el que fue electo Donald Trump termina con el último minuto del día 19 de enero. Ese día termina y deja de ser el presidente de los Estados Unidos. Y a partir de ahí corre el nuevo ejercicio en el cual ya está determinado que será Joe Biden. Lo del 6 de enero, que es el día de hoy, que también era fecha fatal, se puede prolongar, como ocurre en México, Raúl, con el reloj legislativo, que puede alargarse hasta que finalmente se acredite lo que el colegio electoral le envió a las dos cámaras, que es decir, el grupo de los demócratas. Ahora bien, lo que sí tenemos que ir anticipando, Raúl, es lo difícil que va a resultar resarcir el orden en los Estados Unidos. Porque Donald Trump, primero, provocó un choque en la sociedad, y este choque en la sociedad provocó la salida de grupos que allí estaban latentes, estos supremacistas blancos que siempre han estado y que de alguna manera se expresaban en manifestaciones, en marchas. Recuerda que hubo un caso en el que incluso mataron a una persona, estos grupos de supremacistas, que el presidente dijo: hay gente buena entre los supremacistas. Todo esto fue creando un caldo de cultivo que tiene enfrentada a la sociedad. Por eso, lo que ha dicho el presidente electo es que una de sus primeras tareas es recuperar la cohesión social en Estados Unidos. Y el otro gran perdedor, Raúl, y si quieres lo comentamos después del discurso, será el Partido Republicano. De esto comentamos, a ver, ahorita nos explicas esta parte, porque, bueno, a diferencia de México, sí, en el caso concretamente el Poder Legislativo tiene un poder muy específico en los Estados Unidos que, digamos, es el gran poder,
Sí, a diferencia de México, donde siempre el presidente, la figura de presidente, pues es la más poderosa. Pero si quiere lo comentamos más adelante. Quería escuchar algo de lo que dijo el discurso del presidente Trump, pues que bueno, simplemente hizo lo que ha venido haciendo desde el principio, Juan María, sí, incitar, llamar e incluso desconocer a los que de alguna forma ya no están de acuerdo con él y puso en un aprieto al vicepresidente. Esto es parte de lo que dijo el presidente Trump en su discurso para iniciar hoy esta jornada de certificación de la elección. Washington, D.C., ahí lo tenemos. Vamos a escuchar el mensaje que está emitiendo el presidente allá en Washington. Votaron por nuestra campaña mucho más de lo que haya sacado algún presidente en ejercicio en la historia de nuestro país. 12 millones de personas más que hace 4 años, si lo piensan de esa manera. Pero también es importante porque los encuestadores que son serios, que hacen su trabajo, dicen que no se ve bien todo lo que pasó. Y ahora resulta que ellos sacan millones de votos más por encima. Bueno, digamos que en alguna ocasión llegamos a 65 millones, pero dicen que perdimos. Nosotros no perdimos la elección. Ahora, por cierto, es importante decir que ¿alguien cree que Joe Biden sacó 80 millones de votos? ¿Alguien cree de verdad eso? No es posible, simplemente 80 millones de votos, pero sí, en las computadoras. Claro, nunca se vio algo así, algo semejante. Hay muchos países que están observando esto y entonces sus elecciones no son como las que hemos visto aquí. Es una desgracia para nuestro país. Gracias. Preguntas y respuestas que tenía el presidente Trump sobre este asunto, pero híjole, es que han pasado estos presidentes, estos liderazgos populistas, Juan María, de alguna forma han proliferado en diferentes partes del mundo, Juan María. Sí, lamentablemente hay que reconocer, Raúl, que estamos ante una situación que muchos analistas han venido explicando, el populismo democrático. Fíjate qué paradójico que estamos hablando de populistas que llegaron por la vía de los votos, y aquí estamos hablando de mandatarios de la India, de Polonia, de Brasil, inclusive de México, que muchos analistas así ubican. No lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen incluso libros en los cuales se está analizando lo que está haciendo el populismo, y ahí está la marca de Donald Trump. Y mira, Raúl, cuando tú ves que el presidente de los Estados Unidos cambia completamente las reglas del juego y establece una agresión contra los medios de comunicación, contra las agencias más acreditadas, porque esta es la historia del gobierno de Trump, empieza agrediendo a los órganos de inteligencia, la FBI, que podrá decirse mucho a favor o en contra, Raúl, pero era un organismo respetado en los Estados Unidos. Luego los medios de comunicación, medios que eran, cuando tú y yo estudiamos, pues el referente era de New York Times, era de Washington Post, y el presidente los vino a desacreditar completamente. Y una agresión tras agresión contra los periodistas, contra los medios de comunicación. Y no paró, porque se fue contra otras instituciones. Ahora, en la pasada elección, la manera en que criticó al correo, cuando el sistema postal de los Estados Unidos es una de las instituciones más sólidas a lo largo de toda la historia de Estados Unidos. El voto por correo, Raúl, no es ninguna novedad, es una forma que los estadounidenses han desarrollado y confiado durante mucho tiempo. Entonces, lo que ha hecho Donald Trump es erosionar las instituciones, porque este populismo, esto es lo que provoca, no reconocer las derrotas y establecer condiciones que únicamente ellos entienden. Ahora bien, te decía, el gran perdedor de todo esto va a ser el Partido Republicano, porque cómo se va a reconstituir con una posición tan extrema como la que se está viviendo en este momento. Porque inicialmente, bueno, pues aquí hay dos factores, Raúl. Uno, el dinero, y dos, el poder. El dinero, ¿cómo? Para que lo entienda nuestra audiencia. Estuvo Donald Trump solicitando apoyo económico y así llegaron a reunir $200 millones para presentar recursos legales. Es un dineral, ¿eh? Claro. Ellos presentaron
recursos y les ha sobrado mucho dinero. De esta manera lo han hecho también otros legisladores como Ted Cruz, que van acumulando recursos para sus campañas venideras, porque Ted Cruz, el senador por Texas, que ya contendió por la candidatura republicana, busca ser candidato para el 24. Y luego viene la otra, que es, ¿qué haces con un capital político de 74 millones de personas que votaron por una causa que finalmente es el Partido Republicano, Raúl? Oye, ahora, la conformación del Congreso, luego de la jornada electoral, recuérdanos cómo va a quedar, cómo quedan los republicanos, cómo quedan los demócratas, ¿sí? Y cómo va a gobernar Biden con un Congreso dividido, a favor, en contra, ¿cómo le va a ir? En el caso de Biden tiene la ventaja de que una vez que se calme todo esto, tendrá las dos cámaras a su favor. Hoy, aunque no es una mayoría calificada, los demócratas sí tienen el control de la Cámara de Representantes. En este momento está definiéndose el segundo escaño en el estado de Georgia. Ya las tendencias favorecieron al reverendo Warnock, que era el candidato demócrata al Senado. Entonces ya en el caso de los demócratas tienen 49 contra 50 de los republicanos. Jon Ossoff, el periodista, el muy joven político que está contendiendo contra un veteranísimo como Dave Perdue, está con cierta ventaja que da por hecho, no por hecho, da la impresión de que va a consolidar el triunfo y quedarían 50 senadores por cada partido, y esto determinaría que la presidencia del Senado, que recaerá en la vicepresidenta electa Kamala Harris, le da el voto de calidad. Entonces, esto, ¿para qué le va a ayudar mucho a Joe Biden, Raúl? Para poder lograr que sus candidatos a ocupar posiciones en el gabinete pasen sin problema. Sin embargo, tendrá que haber una gran negociación para cuando busque reformas constitucionales, porque allí tendrá que negociar con republicanos el voto de calidad, el voto que le permita llegar a mociones constitucionales, que es lo que no tiene su partido. Pero en esas condiciones, Raúl, así empezó Donald Trump, con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos. Ganaron todos los republicanos en el 2016 y pues se va a repetir esta historia, todo parece indicar. Está poniendo Mike Pence en su tweet en este momento, dice la violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio, dice el vicepresidente de los Estados Unidos. Es que no le ha gustado a Trump la actitud de Pence ahora, ¿eh? No, de hecho lo descalificó. Sí. El día de ayer y hoy todavía en el discurso que acabamos de escuchar, empezó diciendo: tenemos un gran vicepresidente que se va a encargar de revertir el resultado. Y Mike Pence simplemente se aplicó a lo que tenía que hacer. Y también, Raúl, pues está informando ya por parte de la Casa Blanca que la Guardia Nacional está ya en camino al Capitolio por instrucciones del propio presidente. Y esto es lo que se está determinando para que puedan controlar la situación en el momento en que se decrete el toque de queda, el estado de excepción, que será a partir de las 6 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, que es una hora adelante del tiempo central en México. Sí, tú que conoces bien Washington y seguramente muchas personas se preguntarán, las imágenes que estábamos viendo son básicamente el Capitolio y no sé si nos ayudes a explicarnos cómo está esta parte de la cruz, digamos, de edificios, de monumentos, que es la Casa Blanca, que es el Capitolio, que es el monumento a Abraham Lincoln, el otro monumento a Washington, lo que es digamos, la parte de los monumentos, y el otro que se me fue ahorita de la memoria. El de la Corte Suprema. La Corte Suprema. Entonces, este edificio que estamos viendo es la entrada del Capitolio, así es. Sí, nada más quería precisar, son las imágenes que estamos observando en este momento de lo que está sucediendo, en donde, bueno, pues vamos, ahorita en este momento son casi las 4 de la tarde, supuestamente a las 4 de la tarde allá en Washington, así es, ¿verdad, Juan María? Así es.
Entonces, Sí, Raúl. a las 6 de la tarde deberá estar desalojado esto, o veremos que llegue la Guardia Nacional. Ahora, nos estabas platicando lo que nos decía Rodrigo Aguilar hace unos minutos. En Washington es una especie de distrito federal donde hay autoridades federales y autoridades locales, ¿sí? Y que incluso pensaban que pudiera haber enfrentamiento entre los dos cuerpos de seguridad. Explícanos un poco esto, Juan María, tú que estás empapado del tema. Lo que sucede es que es muy celosa la custodia, son los grupos, las corporaciones son muy celosas de su responsabilidad y cada una va asumiendo la parte que a ellos les corresponde. Por eso la petición ahora es de que sea la Guardia Nacional la que intervenga. Sin embargo, los críticos, Raúl, lo que están diciendo es que ante la situación que se veía venir, el gobierno de Washington, de la ciudad de Washington, debió pedir apoyo a las demás instancias que tienen cuerpos de seguridad para poder tener un grupo robusto. Pero si observamos, fíjate, sí hay un buen número de personas en las puertas del Capitolio, pero se están diseminando, ya son muchos los que se están yendo, quedan cientos de personas por allí, pero en la medida en que se va acercando a las 6 de la tarde, hay personas que no van a arriesgarse a que los detengan porque puede venir un problema de diferente índole, porque ya hay personas detenidas, los que entraron, los que penetraron al Capitolio, y aquí hay incluso el sujeto que se sentó, hay que decirlo, pues se sentó en la silla de la presidencia de la reunión. Entonces todo esto va a implicar detenciones. Ahora, lo que comentaba, todo esto que se llama el modo, Raúl, es en donde se encuentra la Casa Blanca, el Capitolio, diferentes corporaciones, la misma Corte Suprema, y luego viene la serie de museos que están a lo largo de toda la zona del parque, y están los monumentos, como tú comentabas ya, el monumento a Lincoln, que son emblemáticos, vaya, son tan emblemáticos que en cuántas películas los hemos visto, ¿no? Que son parte de la historia normal de los Estados Unidos. Mira, ahí tenemos imágenes que están mostrando el carácter de algunos sujetos que van a todas, no van a hacer cualquier tipo de desmanes. Pero fíjate que lo que llamaba mucho la atención cuando uno, esta es otra gráfica, que esto te describe, Raúl, el prototipo de simpatizante extremo de Donald Trump, del simpatizante extremo de la extrema derecha. No porque vaya pintado, no, es el tipo radical, el supremacista, el que sigue creyendo en la supremacía de una sola raza. Bueno, pero te decía, en el caso de Washington, uno siempre se sorprendía con que hubiera manifestódromos. En las afueras de la Casa Blanca hay un lugar en donde la gente puede expresarse, puede darse sus expresiones. Lo mismo ocurre con una plaza que, como ya comentábamos, en donde la gente se daba cita para expresar, e incluso verías los letreros de Black Lives Matter y todo esto. Esto se rebasó completamente en el momento en que se cruzó la zona de tolerancia para las manifestaciones. Y esto hay que volverlo a subrayar, Raúl. El responsable directo se llama Donald Trump. Sí, así es. Oye, ahora pensando y analizando un poco lo que está sucediendo con esto. A ver, es un tema que dices no va a modificar el resultado electoral de los Estados Unidos, ¿no? Eso nos queda claro. Sí, genera algún tipo de confrontación, sigue la polarización de los Estados Unidos entre los que están a favor o están en contra. Seguramente protestará en situaciones muy, muy diferentes. Biden protestará como presidente de los Estados Unidos, seguramente en medio de vallas de seguridad y todo lo que podemos prever que va a ocurrir. Pero aquí me parece que, ¿por qué es importante para el mundo esto? Y se lo preguntaba hace rato a Rodrigo Aguilar. A ver, ¿por qué en México estamos ocupando espacios de este tema, que si bien es un tema doméstico en los Estados Unidos, pues tiene repercusiones de carácter internacional, Juan María? Raúl, ¿de qué país del mundo no hay ciudadanos en los Estados Unidos? Prácticamente puedes encontrar de todas las nacionalidades que se encuentran en Nueva York. Por ejemplo, pudiéramos decir
Nueva York tú puedes encontrar italianos, mexicanos, dominicanos, obviamente puertorriqueños, hay de todas las nacionalidades y por eso está la pequeña Italia y el barrio chino y Chinatown. O sea, te puedes encontrar con que hay personas de todos los lugares del mundo. En el caso concreto de los latinoamericanos, estamos hablando de que hay unos casi 50 millones que tienen ascendencia o descendencia de los latinoamericanos. Por lo tanto, la repercusión pues tiene un peso, tiene una importancia, por lo que va significando este tipo de vinculación. Luego vienen los vínculos que tiene Estados Unidos. Que hay organismos en los cuales Estados Unidos ha venido jugando un papel fundamental en los últimos 100 años. Naciones Unidas, en donde el Consejo de recordarás, Raúl, que en el caso del Consejo de Seguridad, del cual este año México será parte como uno de los asistentes especiales y que están 5 países nada más, o la OTAN, en donde Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial tiene un peso específico, y luego vendrían ya las otras partes, la cuestión que ha tenido con su presencia en el Medio Oriente, con las relaciones como Irán, con países como Irak, como Rusia, y particularmente lo que ha venido sucediendo con China. China constituye ahora una parte especial y, bueno, bajo estas circunstancias, Estados Unidos le deja a Donald Trump una tarea a Joe Biden, que por dónde va a empezar, Raúl, como tú comentabas, polarizado internamente y con descrédito internacional, por dónde va a empezar el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, complicado. Bueno, vamos a seguir el análisis aquí en Mega Noticias TVC. Juan María Naveja, te agradezco de nueva cuenta el análisis y seguramente habrá más a lo largo de la tarde, ver qué sucede en las próximas horas en este tema que ha ocupado parte de la atención en la información internacional de lo que ha venido ocurriendo en este sentido. Juan María, muchas gracias y también aprovecho para saludar a Alejandro Piñón, que ya está listo con la información siguiente. Gracias, Juan María. Un saludo, abrazo. Igualmente, hasta luego.